Muy bien, entonces iniciamos. Espero que todos hayan tenido un bonito fin de semana. Vamos a continuar con nuestras clases que nos corresponde al día de hoy, ¿sí? Para ello voy a compartir mi pantalla rápidamente. Perfecto. ¿Todos pueden ver la pantalla? Ok, muy bien. Bien, entonces continuamos. Bien, estimados estudiantes, bienvenidos al GCAP. Bueno, hoy nuestro tema, nuestra clase es número 2, el tema que vamos a tratar, un tema muy bonito y muy importante, llamado toma de signos vitales y registro clínico. Entonces, atentos, por favor, si tienen, por ejemplo, un cuaderno donde escribir, sería muy bueno, porque en este caso sí lo vamos a requerir, ya que son datos muy importantes que debemos anotar para que puedan aplicarlos, ¿no? Cuando van a ustedes ya a ejecutar todos los procedimientos que les competen. Me mencionan que no se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla, por favor? Con un like si es que se ve. Si no, escríbeme al chat. Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces, iniciamos rápidamente. Se observa bien. Ya, vamos ahí. Toma de signos vitales y registro clínico. Eso es lo que hoy vamos a tratar. Entonces, necesitamos concentrarnos bastante porque justamente esto es la esencia de poder entender la enfermería. ¿Sí? Si nosotros queremos, bueno, en este caso ustedes quieren optar por ser auxiliares en enfermería, se requiere que conozcan bastante este es como el centro de la enfermería. Muy bien, ¿cuál es el objetivo que se va a centrar en este tema? Es que se va a evaluar el estado general de los pacientes mediante la correcta toma de signos vitales y su adecuado registro. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo, queremos en eso centrarnos y esperemos que al finalizar la clase podamos encontrar lo que hemos estado iniciando. Muy bien, ahora sí, ¿por qué es importante entonces la toma de signos vitales o conocer los signos vitales? Uno de ellos porque va a reflejar el estado fisiológico del paciente. Todos nosotros, en todo el proceso de nuestra vida, tenemos funciones vitales que netamente reflejan de nuestra actividad física que tenemos. ¿Qué más? Va a permitir detectar alteraciones tempranas. Ya lo dijimos en la anterior clase que muchas alteraciones se evidencian por pequeños pasos, pequeñas cosas, ¿sí? Entonces, al nosotros conocer los valores normales de los signos vitales, vamos a detectar si en este proceso se ha alterado, ¿qué me va a ocasionar? Por ejemplo, si mi temperatura se ha alterado, voy a generar un proceso de fiebre y la fiebre es nociva. Ahora, ¿qué pasa si es al contrario? Mi temperatura ha disminuido. Lo mismo, también es un proceso de peligro. Entonces, por eso nos dice que conocer los signos vitales nos van a permitir detectar alteraciones tempranas. ¿Qué más? Guían decisiones clínicas y de enfermería. Obviamente, cuando nosotros conocemos los signos vitales de cada paciente, nos van a demostrar qué decisiones debemos tomar frente a estas situaciones. Como bien dijimos, por ejemplo, cuando hablamos de la fiebre, una alteración de la temperatura, ahí nos vamos a dar cuenta
que si mi paciente tiene fiebre, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para disminuir, para estabilizar a mi paciente? Y de esa manera no pueda tener complicaciones al grado inclusive de que puede perder la vida, ¿sí? ¿Qué más? Me dice, son fundamentales para el seguimiento y la evolución del paciente. Es de vital importancia. Desde que nos encontramos con nuestro paciente, debemos sí o sí conocer los signos vitales que nos demuestra. Ahora, después de la atención, también debo seguir viendo, verificando los signos vitales también. Entonces, todo ese proceso que voy a atender desde encontrarme con mi paciente, dar el tratamiento y hasta que se pueda recuperar mi paciente, voy a estar verificando los signos vitales. Bien, entonces por eso me dice que para el seguimiento y evolución del paciente. ¿Qué más? Deben tomarse con técnica correcta y registrarse con precisión. También es importante saber de qué. Aquí justamente vamos a aprender de qué manera yo debo tomar estos signos vitales para que los valores me den correctamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cuando agarro, por ejemplo, mi tensiómetro, que más adelante lo vamos a ver, o agarro, por ejemplo, mi termómetro, agarro erradamente y tomo la temperatura a mi paciente, ¿qué me va a generar? Un dato incorrecto. Y ese dato incorrecto me puede perjudicar en el futuro durante la atención de mi paciente, sí. ¿Por qué? Porque no lo voy a dar con exactitud el tratamiento que requiere, ¿sí? Por eso es importante que debemos tomar con una técnica correcta y debemos registrar con precisión. Si, por ejemplo, mi paciente tiene de temperatura 36, debo registrar el dato 36 con una precisión exacta. O, por ejemplo, estoy midiendo la temperatura y en ese proceso veo que mi paciente tiene 36.8. Ese punto que me está indicando un proceso de evolución correcta. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi paciente está con 37? Luego, en unos minutos, en 2 minutos, vuelvo a tomar y mi paciente ya tiene 37.8. ¿Qué me va a indicar? Que mi paciente ya está en un proceso de hacer fiebre, ¿ves? ¿Qué pasa si yo no lo registro correctamente? Digo, bueno, sacó 36, así que le voy a colocar solo 36. O sacó, por ejemplo, 36.7 o 37.5.6, yo no coloco el punto, solamente coloco el número que evidencio. Me puede traer complicaciones, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver, justamente ahí me están escribiendo, ya se conoce como febrícula, ¿verdad? Eso lo vamos a ver justamente cuando tomamos o verificamos cómo es la toma de cada signo vital. Muy bien, entonces seguimos. Luego de ello, tenemos que reconocer cuáles son los signos vitales. En este caso, vamos a centrarnos en 4 signos vitales básicos, ¿sí? Obviamente tenemos más signos vitales, por ejemplo, la saturación de oxígeno y todo ello, pero los básicos son los 4. ¿Cuáles son? 1, frecuencia cardíaca o también considerado como pulso. Otro de ellos, frecuencia respiratoria, como su propio nombre dice respiración, voy a medir la respiración. Otro de ellos es la presión arterial. Y por último tenemos la temperatura. Entonces, en estos 4 signos vitales nos vamos a centrar durante este proceso de aprendizaje. Vamos al primer signo vital. La presión arterial. Primero, necesitamos conocer qué es la presión arterial. El concepto nos dice, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de presión arterial, nos vamos a hacer la idea
de qué es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales de nuestras arterias. Y nosotros, en todo el cuerpo, tenemos sangre, tenemos arterias. Entonces, vamos a ver de qué manera se debe tomar y qué equipos debo utilizar durante la toma de la presión arterial. Primero que nada, debemos conocer los equipos. ¿Qué material debo utilizar para tomar la presión arterial? Número uno, así como pueden evidenciar en la imagen, tenemos el estetoscopio. ¿Qué es el estetoscopio? Normalmente es un equipo que se coloca tanto. Para eso también debemos conocer las partes del estetoscopio. Justamente aquí coloqué. Vamos a tener que la parte donde vamos a colocar en nuestros oídos va a ser la parte de las olivas. Eso lo vamos a introducir en nuestros oídos, ¿sí? Luego tenemos el arco metálico que normalmente va a hacer una conexión con con la manguerita que vamos a tener, ya conocido como la tubuladora. Por último, tenemos una parte final, aquí como evidenciamos la parte final, conocido como la campana. Esa campanita debe ir en la parte superior y la membrana debe ir en contacto con la piel. Eso es lo que debemos conocer respecto al estetoscopio, ¿sí? Eso es el estetoscopio, uno de los equipos para utilizar en la medida de la presión arterial. Pero solo con el estetoscopio yo puedo realizar la medición de la presión arterial. No, necesitamos otro equipo. Su nombre dice presión arterial. ¿Qué es lo que requiere? Presionar. Entonces, para eso vamos a utilizar el otro equipo conocido como el tensiómetro. El tensiómetro, aquí podemos ver, es de esta manera, ¿sí? Sé que muchos lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto y aquí tenemos el tensiómetro. El tensiómetro normalmente también va a contar con un brazalete para poder colocar en el brazo de nuestro paciente, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien. Para medir la presión arterial, ¿qué requerimos? Dos equipos. ¿Cuáles son? El estetoscopio y el tensiómetro. Esos dos son importantes para la medición de la presión arterial. Seguimos. Ahora sí necesitamos conocer la técnica correcta. ¿De qué manera yo debo realizar? No, no se puede ver nada. Jóvenes, ¿es cierto? Me escriben diciendo que no se puede ver nada. Sí se ve, ya. Sí se ve bien. Espero que puedan arreglar. Debe ser tu pantalla. ¿Sí? Sí, ya. La mayoría dice que sí ve. Entonces, sí se puede ver, ¿ya? Seguimos entonces. Técnica correcta. La técnica correcta que debemos realizar. Primero, para nosotros tomar la presión en nuestros pacientes, sí o sí debemos hacer que nuestro paciente esté en reposo. ¿Qué quiere decir? No es que va a estar durmiendo, sino tiene que su cuerpo estar en reposo, tiene que descansar por lo menos mínimo 5 minutos. Algunos datos mencionan, ¿no? Que puede ser hasta 15 minutos. Exacto, debe estar descansando, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué pasaría si yo tomo inmediatamente a mi paciente que llega corriendo? Llegó corriendo, está agitado y se sienta y me dice, por favor, tómame rápidamente mi presión arterial, soy hipertensa. ¿Qué va a generar si yo inmediatamente lo voy a colocar y voy a realizar la toma de la presión arterial? Un pulso alterado, exacto, sale, evidentemente. Entonces, voy a dar un falso resultado a mi paciente mencionando que tiene presión alta.
¿verdad? Porque al momento de agitarse mi paciente ha generado que el proceso de que empiece a circular a través de mis arterias y todo eso, la sangre ha sido con más intensidad. Por ende, me va a salir un dato alterado, ¿sí? Muy bien. Entonces, el paciente debe estar en reposo, ¿sí? Ni bien llega el paciente, por más que te dice, no, pero es que viene caminando, igual. Le pedimos unos minutos que esté en reposo, que descanse, que se siente y luego procedo a realizar la toma de esta función vital. ¿Qué más? El brazalete adecuado al tamaño del brazo. Así como vimos respecto a los equipos que nos corresponde, aquí, por ejemplo, esto es el tensiómetro de un adulto o para un adulto, porque es más grande, ¿sí? Eso me va a generar entonces que, como va a estar más grande, el tensiómetro es para un adulto, normalmente me va a ayudar a cubrir el brazo. Hay también para niños, que es más corto, más pequeño. Entonces, por eso me dice que debo correctamente utilizar mi equipo, que debe ser el brazalete adecuado. El brazalete adecuado, el tamaño tiene que ser adecuado para el brazo de mi paciente. Muy bien. ¿Qué más? El brazo tiene que estar a nivel del corazón. Esto es muy importante. Ahora, aquí justamente quiero hacer un énfasis. Normalmente lo recomendable es que se tome la presión arterial del brazo izquierdo por la conexión directa que va a tener con el corazón. Pero ¿puedo tomar la presión arterial en el brazo derecho? También, sí se puede, ¿sí? Sí se puede. ¿Me va a alterar los datos? No, no te va a alterar los datos. Pero lo recomendable, si por ejemplo no hay ningún daño en el brazo izquierdo, tomarlo mejor en el brazo izquierdo, ¿sí? Entonces me dice, el brazo a nivel del corazón, tiene que estar a la altura del corazón el brazo. Para eso normalmente se recomienda que puedas utilizar una mesa para que pueda sostener ese brazo, ¿ya? Bien, ¿qué más? No hablar durante la medición. ¿Por qué? ¿Por qué no debo hablar durante la medición que estoy realizando de la presión arterial? Porque yo voy a utilizar el estetoscopio y al momento de colocarme el estetoscopio voy a tener diversos sonidos. Eso es uno. Muy bien. Otro, al momento de estar en bulla hablando, no voy a escuchar el sonido importante que requiero, ¿sí? Que se escucha a través de el estetoscopio. Y justamente aquí subrayé en amarillito el dato importante. En la presión arterial vamos a encontrar dos datos, ¿sí? El primer dato, que es un número mayor, más alto, conocido como la presión sistólica, y el sonido más bajo o el que finaliza es la presión diastólica. Es por eso que cuando nos dan un resultado nos dicen, ¿cuánto tengo mi presión? Te dicen, tienes 120 sobre 80. ¿Por qué nos dicen eso? Porque nos están dando los dos datos. ¿Dónde inició tu presión sistólica y dónde concluye la presión diastólica? ¿Sí? Entonces, eso es el dato importante que debemos considerar. ¿Cuáles son los valores normales entonces en un adulto? Más adelante vamos a ver la diferencia entre un adulto, un niño y un recién nacido, ¿sí? Para que puedan tener ese conocimiento. Mientras tanto, vamos ahorita a centrarnos en el adulto. Bien, el valor promedio que nos indica debe oscilar desde los 90 sobre 60 hasta los 120 sobre 80. Ese es el valor promedio que estamos hablando de que mi paciente está dentro de los valores normales. Si es que hay una alteración a estos valores, entonces vamos a hablar de otros daños. Bien,
Aquí voy a mostrar un pequeño, es un video, quería mostrarlo. Bueno, cuando ustedes lo obtienen ya la diapositiva, lo van a escuchar mejor. Simplemente les enseña de qué manera se realiza la toma de la presión arterial. Mientras tanto, yo voy a describir, mientras lo está explicando, yo voy a describir. Aquí nos menciona que debe estar a nivel de la altura del corazón. Ubicamos la arteria braquial. Aquí debemos tener un dato muy importante en cuenta, ¿sí? Como nos mencionaba en el video, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la flexura de nuestro brazo, ¿sí? Donde justamente cerramos, o conocido como el codo, ¿verdad? Esa flexura nos dice de la flexura del medio, 2 dedos hacia arriba, debo tomar la referencia para colocar mi material. Seguimos. Ahora, luego de ello, debemos buscar que esté completamente cerrada. Ya, aquí. Nos mencionaba que justamente cuando hablamos anteriormente respecto a el material o equipo que vamos a utilizar, aquí contamos con una perilla. Esta es una perilla de goma. No sé si lo pueden ver. Aquí está la perilla. Esta es la perilla de goma. ¿Sí? Y esto es el graduador. Aquí vamos a graduar. Entonces, lo que nos menciona en el video es que cuando realizamos el proceso de poder realizar o la toma de la función vital, que es la presión arterial, netamente en esta zona nos dice que debemos verificar que la perilla esté completamente cerrada. A través de esta válvula debemos cerrarlo, ¿sí? Porque ¿qué pasa si está abierto? Al momento de yo insuflar la perilla, ¿qué me va a generar? Que no se va a procesar, no va a ingresar correctamente el proceso de elevación. Entonces, por eso es importante que esté completamente cerrado la perilla. No aparece nada en la pantalla. ¿Están observando la pantalla, estudiantes? Sí, sí, están observando. Muy bien. Algunos me escriben que no. Ya, pero continuamos. Eso es la manera que se cierra. Luego de ello nos colocamos el estetoscopio. Esa es la manera que se debe colocar el estetoscopio. Ahí se puede ver insuflando. Ahí vemos que se está desinflando el manómetro. Bien,
Entonces, ahí lo que nos está explicando que durante el proceso que se realiza la toma de la presión arterial, vamos a insuflar, llegando a un promedio de 200 o 220 milímetros de mercurio, ¿sí? Una vez que se llega a ese tope, que es el máximo, vamos a desinflar lentamente. Entonces, al momento de bajar a través del manómetro, que es el relojito que se ve, va bajando poquito a poquito. Mientras va disminuyendo, vamos a escuchar el primer sonido fuerte, ¿sí? Ese primer sonido, que lo vamos a escuchar fuerte, se va a conocer como la presión sistólica, ¿sí? El primero, donde yo veo el relojito, donde inicia, ahí estoy indicando la primera intensidad, en este caso la primera presión sistólica. Sigue sonando y mientras vaya casi cerrando, hay un momento donde deja de sonar. Ese momento donde se apaga el sonido, estamos considerando la presión diastólica, ¿sí? Entonces, de esa manera se realiza la toma de la presión arterial. ¿Hasta ahí todo claro respecto a la presión arterial? ¿De acuerdo a la toma? Muy bien, perfecto. Lo van a fortalecer mucho más viendo el video con exactitud, ¿sí? Continuamos entonces, pasamos al siguiente signo vital. Ahora vamos al pulso, ¿sí? El pulso. Referente al pulso, necesitamos conceptualizar. ¿Qué es el pulso? Son los números de latidos cardíacos por minuto, ¿sí? En este caso, vamos a evaluar tres aspectos importantes cuando tomamos el pulso. Número uno, la frecuencia. ¿Cómo va la pulsación? ¿Sí? Número dos, el ritmo. Es normal, o sea, va en un ritmo continuo, hay un ritmo donde inicia y después se para, nuevamente inicia y se para, ¿cómo es? Entonces, eso también vamos a evaluar. Y otro es la intensidad. ¿Qué quiere decir en la intensidad? Si va a ser un pulso bajo, al momento de tomar el pulso, yo siento apenas el pulso. O es un pulso alterado, que ni bien toco, empieza a realizar una pulsación fuerte. Entonces, eso es lo que yo voy a evaluar al momento de tomar el pulso. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a realizar la toma del pulso? En todo el cuerpo, lo más utilizado es la zona radial, así como podemos ver aquí en las imágenes. Pero también tenemos diversos lugares donde podemos tomar el pulso. Por ejemplo, cuando hablamos del pulso carotídeo, ¿dónde encontramos? Exactamente justo cuando vamos a estar en el caso de los varones, por ejemplo, la manzana de Adán, al costado. Si ustedes pueden agarrarse, por ejemplo, encuentran una pulsación fuerte, ¿sí? Entonces, eso es el pulso carotídeo. ¿Dónde más? ¿Dónde más puedo encontrar? El pulso braquial. Si bien hemos visto en la toma de la presión arterial, vamos a utilizar bastante este pulso, también podemos utilizar, por ejemplo, cuando realizamos la búsqueda de la toma de pulso. Por ejemplo, entre el pliegue del brazo, ahí encontramos el pulso braquial. Si ustedes pueden encontrar, hay una pulsación, ¿sí? Les invito a que puedan buscar el pulso braquial. Otro de ellos, esto sí no les voy a pedir, le van a hacer a sus pacientes, el pulso femoral. Normalmente el pulso femoral, ¿en quiénes se toma? O a quiénes se va a realizar este tipo de pulsación, ¿no? Para la toma de pulso. En los niños, en los recién nacidos, por ejemplo, es un poco complicado encontrar un pulso radial en ellos, o a veces el carotidio es un poco complejo debido al movimiento que está haciendo el niño. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar rápidamente el pulso o localizar el pulso al niño? Lo voy a realizar de manera exacta en
la pulsación o el pulso femoral, ¿sí? El radial es el común porque es el más accesible, el más rápido, el que podemos encontrar. Exactamente encontramos entre, si ubicamos, por ejemplo, la palma de nuestras manos y el brazo, exactamente en esta altura. Podemos encontrar el radial. Otra de las pulsaciones encontramos, por ejemplo, la tibial posterior, que encontramos en el pie. También si, por ejemplo, el paciente tuvo amputación a nivel de los miembros superiores, los brazos. Entonces, ¿dónde voy a ubicar? Aparte de eso, tiene una lesión, por ejemplo, por el cuello, para el carotidio. Entonces, ¿dónde ubico? Puedo utilizar mi opción, la tibial posterior. Otro de ellos también que podemos encontrar rápidamente es en la zona poplitea, ¿sí? Ahí también podemos encontrar el pulso. Y por último, el más accesible, que también se evidencia, por ejemplo, en nuestros adultos mayores, es el más utilizado, donde podemos utilizar, es en el pedio. Entonces, estos son los lugares, la localización de las pulsaciones o el pulso que debemos encontrar, ¿sí? Son los lugares. Muy bien. Ahora sí vamos a los valores normales. ¿Cuáles son los valores normales en un adulto? En un adulto, la pulsación debe ser de 60 a 100 latidos por minuto. En un minuto debe estar sus valores normales correctos, de acuerdo al pulso, de 60 a 100, ¿sí? Eso es respecto al pulso. Hasta ahí, ¿todo bien respecto al pulso? Es más fácil que la presión arterial, ¿verdad? Bien, entonces continuamos ahora con el siguiente signo vital. La temperatura. Bien, ¿qué es la temperatura? Nos dice que la temperatura es el grado de calor corporal, ¿sí? Aquí vamos a ver realmente cuál es el grado que corresponde a nuestro paciente. Pero antes de ello necesitamos conocer qué equipo o material debemos utilizar para la toma de la temperatura. Creo que esto sí, la mayoría ya conoce, ¿verdad? En casa hemos tenido un familiar, hemos aprendido en la pandemia también, ¿no? A colocar, porque teníamos miedo, si nos decían, si tiene fiebre, puede ser uno de los síntomas que tiene el COVID. Entonces, ¿ves? Todo eso nos ha hecho aprender a la fuerza la medición de la temperatura. Entonces, aquí vamos a utilizar nuestro equipo, el termómetro. Hay varios tipos de termómetro. Tenemos el digital, el clínico, entre otros, ¿sí? El más utilizado, el que utilizamos en el área de salud, es el termómetro de mercurio, ¿sí? ¿Por qué utilizamos más el termómetro de mercurio? Porque muchas veces nos da una exactitud correcta, ¿sí? ¿Qué pasa con el digital? ¿No me da datos exactos? No, sí me da, sino el problema es que como tiene un cargador, una pila, puede en el proceso, tal vez, por ejemplo, bajarse la batería o dejar de funcionar por la pila, que va a generarme un resultado erróneo. Por eso es que optamos mejor por el termómetro de mercurio. Bien, rápidamente vamos a ver cuáles son sus partes o las partes del termómetro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos esta zona, la primera, la oscurita, conocido como el bulbo. Esta es la zona donde exactamente tiene que estar en contacto con la piel de mi paciente. También debemos reconocer que esta área nosotros no debemos tocarlo con nuestras manos. ¿Por qué? Porque vamos a alterar el proceso de un dato. Entonces, por eso es importante que esa área no vamos a tocar, ¿ya? Eso tiene que ir exactamente en contacto con la piel de mi paciente o a quien voy a tomar la temperatura. Seguimos. La parte oscura, la negrita que está, es el mercurio, que al estar en contacto con la temperatura que genera, que se pueda elevar o pueda disminuir. Entonces, eso es internamente que se encuentra. ¿Qué más? La escala numérica, lo que vamos a encontrar a los costados, nos va a indicar
cuáles son los grados, los números que va a tener de temperatura mi paciente. La graduación que está son los puntitos pequeñitos que están a los costados, las líneas, el tubo capilar completo y el tallo. Normalmente del tallo del termómetro nosotros vamos a sujetar para poder agarrar o para poder colocar a nuestro paciente. Muy bien. Los lugares de medición de la temperatura. ¿Dónde debo realizar la medición de la temperatura? Uno de ellos es la frente. Al realizar la medición en la frente, el resultado, la respuesta es inmediata, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos la medición en la boca. También, normalmente cuando colocamos el termómetro a nivel de la boca, vamos a esperar 3 minutos para obtener una respuesta exacta. También tenemos en el oído, si colocamos el termómetro digital en el oído, también vamos a tener la respuesta inmediata. El más común, el que utilizamos constantemente, vamos a tener a nivel de las axilas. Lo recomendable es que de 3 a 5 minutos debemos ubicar, presionar al paciente que lo tenga y de esa manera evidenciamos o observamos el resultado, ¿sí? Y por último, creo que es muy gracioso, ¿no? Pero sí, lo vamos a utilizar, ¿sí? El termómetro que vamos a utilizar a nivel rectal. ¿Pero en quiénes lo utilizamos? ¿En un adulto lo podemos utilizar? ¿Qué dicen? Se ríen. Lo vamos a utilizar mayormente en los niños, ¿sí? En los niños, por ejemplo, o mayormente hablando, por ejemplo, en los recién nacidos. Muy bien, ¿sí? Entonces, la temperatura exacta que vamos a encontrar o lo vamos a verificar en un recién nacido es a través del recto, ¿sí? Esperamos de 1 a 2 minutos y nos da una temperatura exacta en los bebés, ¿sí? Entonces, estos son los lugares de medición de la temperatura que vamos a utilizar. ¿Y cuáles son los valores normales en un adulto en la temperatura? Nos menciona que de 36.5 a 37.5 grados centígrados, eso o está considerado dentro de los valores normales. ¿Sí? Muy bien, seguimos. ¿Alguna pregunta respecto a la temperatura? Creo que alguien está levantando la mano. No. En los niños. Nadia, ¿qué pasó en los niños? Ah, ya, la temperatura rectal, exacto, en los niños o en los recién nacidos, ¿verdad? Muy bien. Puede repetirlo, dice. ¿Qué voy a repetirlo? Ya, en la boca, a ver, rápidamente, entonces por ahí me piden una repetición, ¿sí? Bien, los lugares de medición de la temperatura, rapidito todos, ¿sí? En la frente va a ser inmediata, ¿sí? En la frente y el oído es inmediato. En la boca, cuando colocamos el termómetro, normalmente vamos a esperar 3 minutos, ¿verdad? Exacto, en la frente se mide con el termómetro digital, así como en el oído. Muy bien. En la boca vamos a esperar 3 minutos. Podemos hacerlo con el termómetro que encontramos aquí, puede ser normalmente el digital, así como vemos aquí, o el termómetro de mercurio, ¿sí? En las axilas también, pero sí vamos a esperar hasta 5 minutos para que nos dé un resultado exacto, ¿sí? Y ya lo dijimos, en el recto, que mayormente lo vamos a utilizar en los niños, en los niños o en los bebés o en los recién nacidos, por ejemplo, se realiza la toma a nivel rectal. Vamos a esperar de 1 a 2 minutos y ahí vamos a obtener el resultado, ¿sí? Isabel, ¿cuál es tu consulta? Mientras tanto, sí, Nadia, vamos al final hice un cuadro para poder diferenciar en los niños, en los adultos y en los bebés, y de esa manera ustedes puedan ver que algunos valores no varían.
en ciertos, por ejemplo, en ciertos signos vitales sí, pero algunos son similares. Pero al final lo vamos a concretar con todo ello, ¿sí? ¿Qué pasaría si cambia la temperatura, Isabel? Claro, es un daño, también justamente lo dijimos, ¿no? Si es que se altera la temperatura mayor a 37.5, estamos viendo, por ejemplo, 38, estamos hablando de una fiebre. Pero ¿qué pasa también si hablamos menor de 36? También estamos hablando de una hipotermia. Y justamente vamos a verlo eso en el último cuadro. ¿Los valores cambian en diferentes países? No. Esto es normalmente sacado los datos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, los valores oscilan entre ellos el dato. ¿Sí? Muy bien, ahora sí pasamos al siguiente, antes que nos gane el tiempo. Ya, seguimos. Frecuencia respiratoria. En la frecuencia respiratoria, sí, al finalizar en los niños lo voy a explicar, ¿sí? Ahorita vamos rápidamente en frecuencia respiratoria. Bien, la frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que vamos a tomar a nuestro paciente en un minuto, ¿sí? Para ello necesitamos conocer las técnicas. Bueno, la frecuencia respiratoria es lo más rápido y fácil que podemos tomar dentro de las funciones vitales. Número uno, que debemos observar sin que el paciente lo note. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a mirar a mi paciente y le digo, sí, te voy a tomar la respiración, ¿qué es lo que voy a generar en mi paciente? Es como si alguien, por ejemplo, te pone la cámara y te dice, te voy a tomar una foto. ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a acomodarte bien y empiezas a moverte y lo mismo pasa con nuestro paciente. ¿Qué pasa si yo le digo, a ver, tranquilo señor, te voy a tomar tu frecuencia respiratoria? El paciente va a decir, ah, me van a tomar la respiración. Entonces, solito va a generar una respiración diferente a lo que normalmente está acostumbrado. Por eso es que nosotros no debemos informar o debemos decirle al paciente o hacer notar que le estamos tomando la frecuencia respiratoria, ¿sí? Número 2, contar la inspiración y la expiración con una respiración, ¿ya? Entonces, contamos la inspiración y la expiración como una respiración, ¿sí? Para ello, por ejemplo, lo más adecuado que realizamos es como en esta imagen se puede evidenciar. Colocamos la mano, agarramos la mano del paciente y lo colocamos, por ejemplo, a nivel abdominal, en el abdomen, que también podamos verificar, o puede ser en el pecho, ¿sí? A nivel del tórax. Entonces, ello también me va a ayudar a que mientras mi paciente tal vez va a estar difiriendo, tal vez está tomándome el pulso, mientras tanto yo ya estoy contando la respiración. Y de esa manera el paciente no lo maneja su respiración, sino lo normal, yo estoy verificando. ¿Qué más? Dice evaluar ritmo y profundidad. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen una falta respiratoria, que les falta la oxigenación. Entonces su respiración no va a ser profunda, sino va a ser algo leve, algo rápido, algo espontáneo. Entonces eso también se va a valorar durante la toma de la frecuencia respiratoria. Bien, ¿cuáles son los valores normales en un adulto? De 12 respiraciones a 20 respiraciones por minuto. Entonces, esos son los valores normales respecto a la respiración. Seguimos rápidamente. Bien, dijimos que esos son respecto a la toma de funciones vitales. Pero ahora, quiero saber de qué manera Byron me dice si son menor de 12 bradicardia. Así es, ¿sí? Y justamente lo vamos a ver al final, por eso justo estoy dejando para el final. Espero que nos dé el tiempo, estoy corriendo. Uso de ficha clínica y formato de registro. Recordemos que, como dije al principio, no solamente es tomar las funciones vitales y dejarlo ahí, sino tengo que registrar. Si yo no registro, puedo por ahí equivocarme. Tengo 10 pacientes y a los 10 les he tomado las funciones vitales, no me voy a recordar de los 10.
y puedo cambiar. No, el paciente tal creo que era tanto, ese creo me puede alterar y puedo tener un daño al final. Entonces, por eso es importante conocer y registrar. Para ello, me dice que cuando yo, tampoco se puede inventar los datos, así es, ¿sí? Muy bien, no se puede inventar los datos y sacar. Muy bien, entonces, seguimos. El uso de fichas clínicas y los formatos de registro deben ser de una evidencia legal. Recuerden, las funciones vitales, desde que llega el paciente, va registrado en la historia clínica del paciente. Y una historia clínica es un documento médico legal, ¿sí? Que no solamente te va a salvar, por ejemplo, en el área de que estás atendiendo, sino, por ejemplo, ¿qué pasa si tu paciente fallece? Tu paciente fallece en todo el proceso, lo primero que la fiscalía va a venir y te va a pedir es su historia clínica. Y su historia clínica tiene que estar rellenado con tus signos vitales. ¿Qué pasa que dices, no, es que me olvidé anotar, tenía que hacer esto, no lo anoté? Te va a venir una sanción. Hasta te pueden quitar todos tus años de estudio. ¿Ves? Entonces es importante también el registro correcto. ¿Qué más? Permite la continuidad del tratamiento. Por ejemplo, en la mañana mi paciente estaba haciendo fiebre. Ahora, ya estoy al mediodía, mi paciente está o por ejemplo, después de 3 horas, mi paciente ha estado con tratamiento para disminuir la fiebre. Resulta que le tomo nuevamente las funciones vitales y mi paciente ha disminuido. ¿Seguirá con el mismo tratamiento? Ya no. ¿Ves? Por eso es que me dice va a permitir una continuidad de tratamiento. ¿Qué pasa si mi paciente tenía la presión arterial alta, hipertenso? Después de 2 horas que le tomo la presión, sigue alterado. ¿Va a continuar con su tratamiento? Sí, porque sigue alterado. Inclusive pueden aumentar la dosis porque no está disminuyendo esta presión. ¿Ves? Entonces, por eso me dice, permite una continuidad de tratamiento. ¿Qué más? Facilita la comunicación entre el equipo de salud. Evidentemente, si es que la toma de funciones vitales, todos están haciendo, lo están realizando en cada turno, me va a ayudar a que pueda continuar con esta comunicación. Todo registro debe ser claro, completo, oportuno y veraz, ¿sí? No podemos esperar, no, lo voy a hacer después, al finalizar, no. Tiene que ser en el momento exacto después de la toma. Aquí encontramos, por ejemplo, las fichas clínicas, ¿sí? Las fichas clínicas, un formato de registro que normalmente incluyen, por ejemplo, en la hoja de signos vitales, la historia clínica, las notas de enfermería. Aquí, por ejemplo, vemos si es que tenemos una hoja de signos vitales, el nombre, el apellido, la cama, la edad, el sexo, el servicio donde está el paciente, la sala y qué diagnóstico. Y en ese proceso me indica la fecha, qué día estoy tomando, a qué hora estoy tomando la función vital y exactamente aquí me indica cuál es el valor, cuánto de pulso tuvo, cuánto es la presión arterial o la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica, la respiración, la temperatura y la firma. Es importante la firma porque de acuerdo a eso yo sé quién ha realizado la toma. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Qué más? Por ejemplo, acá tenemos la hoja gráfica del paciente, ¿sí? La hoja gráfica donde me va a indicar netamente de qué manera, en qué horarios estoy tomando las funciones vitales a mis pacientes, ¿sí? Esta hoja gráfica, eh, espero que antes de culminar el curso les pueda enseñar a rellenar. Siento que me está ganando el tiempo y todavía me falta algunos. Entonces, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿sí? Para poder explicarlo. Pero de esta manera se rellena una hoja gráfica de signos vitales. Aquí, por ejemplo, está la hoja de la presión arterial. Más abajo podemos encontrar, por ejemplo, de la frecuencia respiratoria, de la temperatura. Solo así para decirlos, aquí en Perú, en todos los hospitales que realizamos, la gráfica del pulso siempre va con el color rojo, ¿sí? A diferencia del resto de signos vitales van con el color azul, pero la del pulso siempre va con el color rojo.
Eso es importante, cabe destacar, ¿sí? Seguimos entonces. Aquí es lo que tanto estaban esperando, ¿sí? Esto es lo que quería mencionarlos respecto a la diferencia entre un adulto, un niño, un bebé y recién nacido. ¿Y cuáles son esas alteraciones? A ver, Jimmy Lee está levantando la mano. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Puedes volver a explicar entre el rojo y azul? Natalia, bueno, si nos da tiempo después de esto, genial, lo vuelvo a explicar, ¿sí? Solamente mencionarle que el pulso es el único que va con el color rojo en una hoja gráfica, si estamos hablando de un ambiente hospitalario. Pero si es que hablamos, por ejemplo, de diferentes servicios, solamente es el registro correcto, ¿sí? Bien, continuamos entonces aquí. Bien, interpretación básica de los valores normales y las alteraciones. Vamos a ver rápidamente con la temperatura. Dijimos, mayor o igual a 18 años, en este caso adulto, vamos a tener la temperatura de 36.5 a 37.5. Algunas literaturas, esto les quiero comentar, mencionan que si hablamos de 37, estamos hablando ya de una febrícula. ¿Qué es una febrícula? Es como el antecesor a la fiebre, ¿sí? Si el paciente está con febrícula, ¿ya tiene fiebre? No, no tiene fiebre, pero sí está con el camino acercándose a tener fiebre, ¿sí? Eso es un dato muy importante, ¿ya? Ahora, en los niños, al igual que los adultos, la temperatura oscila dentro de ellos, 36.5 a 37.5 grados centígrados. En el caso de los bebés, también la temperatura es lo mismo, de 36.5 a 37.5. Entonces, en el caso de la temperatura, tanto el adulto, el niño y el bebé tienen el mismo valor, ¿sí? Ahora, las alteraciones que vamos a evidenciar. Por ejemplo, si hablamos mayor o igual a 38 grados centígrados, estamos hablando de una fiebre. Si es que hablamos menor a 36 grados, estamos hablando de hipotermia. El paciente está cayendo en un frío intenso, se está enfriando, ¿sí? Muy bien, hipotermia. Muy bien, Byron. Frecuencia cardíaca, en este caso si hablamos del pulso, lo hemos dicho, en un adulto los valores normales son de 60 a 100 latidos por minuto. En un niño aquí sí varía según la edad. Puede ir desde 70 a 120 latidos por minuto. ¿Ya? Eso es en el caso de los niños. En el caso de los bebés o recién nacidos, va a variar de 100 a 160 latidos por minuto. Aquí sí vemos una gran diferencia, ¿sí? En el adulto, en el niño y en el bebé. ¿Cuáles son las alteraciones? En el caso de las alteraciones, si es que va mayor de lo normal que he indicado, se llama taquicardia. Taqui, ¿qué es taqui? Rápido. Y cardia, corazón. El corazón está acelerado, entonces estamos hablando de una taquicardia. ¿Qué pasa si es menor a 60? ¿Sí? En el caso del adulto o en el caso del niño menor de 70 o en el bebé menor de 100, estamos hablando de una, muy bien, Byron, bradicardia, una bradicardia. El corazón está lento, está realizando el proceso de pulsaciones lentas, ¿sí? Continuamos entonces. La frecuencia respiratoria, en el caso de la frecuencia respiratoria, en un adulto va a oscilar de 12 a 20 respiraciones por minuto. En el niño, aquí también varía de 20 a 30 respiraciones por minuto en el caso del niño en edad escolar. En el bebé o el recién nacido también es mayor
Mira, me dice de 30 a 60 respiraciones por minuto, está dentro de los valores normales. Entonces, ¿cuál es la alteración? Si veo que hay mayor a lo normal, una respiración mayor a lo normal, ¿cómo se llama? Taquipnea, ¿sí? Taquipnea, ¿ya? Y si es menor del valor que está oscilando tanto en el adulto, el niño o el bebé, si es menor de lo normal, se llama bradipnea, ¿ya? Entonces, eso también es importante reconocer. Y casi por último tenemos la presión arterial. En el caso de la presión arterial, vamos a tener que los valores les mencioné, ¿no? Es de 90 sobre 60 hasta 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Esos son los valores normales en un adulto. En un niño va a ser variable por la edad. Por ejemplo, si hablamos de 1 a 5 años, va a estar de 90, 105 sobre 55 o 70 milímetros de mercurio. En el caso de los bebés, aún es más baja, ¿sí? Por ejemplo, puede ser de 60 a 90 sobre 45, 65 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones? La alteración es que si tiene mayor al valor normal, ¿qué va a generar? Por ejemplo, de 130 sobre 90, 140 sobre 90, hablamos de una hipertensión, exacto, ¿sí? ¿Y qué pasa si es menor? Menor del valor normal. Vamos a hablar de una hipotensión. Perfecto. Entonces, estos son los valores. Este cuadro es muy bonito, muy importante. Sería genial que lo aprendan porque ya lo dijimos en la primera clase, ¿sí? A los niños, ¿cómo se le tomaría la presión arterial? Normalmente se cuenta con los equipos que son mucho más reducidos para poder realizar la toma de la presión arterial. Sí, contamos con equipos más pequeños, de esa manera se realiza. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta respecto a lo tratado? A ver, ¿cuándo es sistólica y cuándo es diastólica? Bueno, hablamos de la sistólica cuando inicia, cuando estoy tomando realmente la presión arterial, estoy realizando la toma, que genera que el primer sonido que voy a escuchar, eso es la sistólica. Y cuando ya estoy casi cerrando al final, el último sonido, eso es la presión diastólica. ¿Sí? Bien. Ahora sí, a ver. Preguntas, algunas preguntas. ¿Hay alguna diferencia entre... no, pero va a depender bastante de, por ejemplo, si el paciente tiene ya una enfermedad, por ejemplo, ya el paciente ya está diagnosticado con, por ejemplo, una hipertensión y cuál es su valor exacto. Entonces eso puede variar, ¿sí? Ahora sí les escucho a ver qué tal les pareció la clase, ya casi para cerrar. Pueden activar su micrófono los que han levantado la manito. A ver, los escucho. Hola, Estuvo muy bueno. Sí. Ya, muy bien. una consulta, disculpe las molestias. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo cuido un niño, ¿cómo le tomaría yo a un niño la presión arterial? Si no tengo los aparatos adecuados, ¿cómo haría en ese momento para una emergencia, Dios no quiera? Me parece algo así, o sea, ¿qué haría? ¿Cómo le tomaría en ese momento? Bien. Respecto, gracias Nadia, tu pregunta. Sí,
Es importante realizar la toma de la presión arterial, pero tenemos otros valores que me puedan indicar una alteración, sobre todo en un niño. Para realizar la toma de la presión arterial, sí o sí requerimos de estos equipos. En cambio, en el caso del pulso, por ejemplo, podemos ubicar el pulso y realizar esta observación, ¿no? O este resultado del signo vital, y así también en el resto. Entonces, podemos priorizar viendo si hay una alteración en estos signos vitales y posterior a ello, si es que vemos esa alteración, llevarlo a un centro de salud donde sí cuentan con estos equipos y realizar dicha toma. ¿Sí? Eso es lo que se haría. Muy bien, gracias jóvenes estudiantes por esta clase. Sí, ha sido bastante productiva. Nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Con esto cerramos hasta la siguiente clase.